Lo entrenaron Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Benítez y Del Bosque. Fue mediocentro al igual que su padre, que también fue entrenador. Jugó en los mejores equipos del mundo como Bayern, Liverpool y Real Madrid. Xabi Alonso tiene todo para ser los mejores entrenadores del siglo y hoy llega al Real Madrid. ¿Le irá bien? ¿Fracasará? Hoy lo descubrimos. Vamos a verlo. Habrás escuchado y visto mil alineaciones del Real Madrid con Xabi Alonso, sobre todo con tres centrales, 3-5-2, 3-4-3. No tiene mucho sentido aplicar lo que estuvo en el Leverkusen a este Real Madrid porque son plantillas muy diferentes y ya verás que Xabi Alonso tiene esa capacidad de adaptarse a lo que se encuentre. Así que vamos a ir poco a poco con lo que puede ser Xabi en este Real Madrid. Ya es oficial que Xabi Alonso llega al Real Madrid con un contrato hasta 2028 y hay que hablar muchísimo porque se ha hablado y seguramente estarás escuchado y visto 1011 de cómo jugará el Real Madrid de Xabi Alonso aplicando lo que se vio en el Leverkusen exactamente igual a lo que tendrá en el Madrid. Cosa que creo que no va a ser así porque Xabi Alonso se ha caracterizado sobre todo por adaptarse a lo que hay y lo que había en su Leverkusen, que fue una máquina perfecta, no lo hay en este Real Madrid. Hay jugadores mejores, pero no son los mismos perfiles. Lo que más habrás visto seguro son alineaciones del Real Madrid con ese 3-4-2-1, 3-4-3, incluso 3-5-2, pero son sistemas con tres centrales aplicando lo de Leverkusen, copiándolo en el Real Madrid. Hay que ver si es así porque también Xabi Alonso ha usado múltiples sistemas. Es verdad que lo que más usa es un 3-4-3, incluso ese 3-4-2-1, un delantero, dos mediapuntas por detrás, pero el año pasado también funcionó en un 4-2-3-1, incluso en un 4-3-3, hasta en un 4-4-2 defendiéndose, entregando la pelota, sobre todo en los partidos contra el Bayern en Bundesliga. Y esta temporada 24-25 usando hasta el 3-5-2 con tres centrocampistas y solo dos delanteros. Tiene mucha variedad, aunque sí parte casi siempre de ese 3-4-3. Sobre todo porque tenía este 11 a su disposición: Radek, Tain, Capié, Tapsova, Frimpong, Grimaldo por fuera, Xhaka, Andrić de mediocentros, Boniface acompañado de Adli y Wirtz. Este 11 tenía bastantes variables, sobre todo dos. Iba cambiando el acompañante de Xhaka, era Andrić o Palacios, e iba acompañando el tercer delantero. Boniface y Wirtz eran claves cuando estaban sanos, pero el tercero siempre era una duda. O era Hoffman, o era Adli, o era Hlosek. Era diferente jugador dependiendo quién estaba disponible. Pero en este 11 tenías un central más pesado, fuerte por arriba, que era Jonathan Tah, acompañado de dos centrales más fuertes, los tres buenos con pelota, pero los de afuera más correctivos. Y en los carrileros tenías perfiles muy diferentes. Grimaldo, un tipo mejor técnicamente que se podía ir hacia adentro y mover más el equipo, y Frimpong, una bala que era potencia al espacio. En el centro de campo era un perfil más corrector como Andrić, que te guardaba más la posición, y Xhaka, que se encargaba de organizar el equipo y aparecía por todas las fases sacando la pelota, llegando al área. Era el que tenía más libertad en el centro del campo. Arriba obviamente estaba Wirtz, no requiere presentación, el mago alemán del que haremos video seguramente cuando llegue al Liverpool, Boniface, que es un delantero que participaba muchísimo en el juego, y Adli, que sobre todo era alguien más de banda, era casi un extremo. Así que había esos perfiles que en el Madrid no hay, que hay cosas muy diferentes. Ya veremos en la parte final del video los 11 que puede sacar, cómo se puede adaptar a lo que hay en el Real Madrid, pero no creo que sea literalmente un copia y pega de su Bayer Leverkusen. Porque ese es el principal secreto de Xabi Alonso: adaptarse a lo que tienes en tu equipo, y eso es algo que él ha vivido tanto de entrenador ahora como de jugador antes. Salido de la Real Sociedad, donde en 2004 se va al Liverpool, en la Real alcanzó a ser subcampeón de liga, y ya en Anfield, donde estuvo hasta 2009, tuvo que empezar a adaptarse a situaciones nuevas. Dicho por él mismo, cuando jugaba con Benítez era un doble 5 donde él tenía que jugar dependiendo de quién lo acompañaba. Si el que lo acompañaba era Steven Gerrard, él tenía que guardar mucho más la posición, y Gerrard tenía muchísima más libertad, por lo tanto Xabi Alonso tenía que ser un perfil más defensivo y acompañante. En otro escenario, en el mismo Liverpool, pero que el acompañante era Javier Mascherano, Mascherano era el que sostenía el equipo y Xabi Alonso era el que daba un poco más de avance en el campo y que conectaba más con la delantera. Tenía que adaptarse, cosa que le siguió pasando en el Real Madrid, donde llega en 2009 y está hasta 2014, pasando con Mourinho y con Ancelotti. Y con Mourinho, también dicho por el propio Xabi Alonso, era un equipo que no tenía tanta pelota, que era muy reactivo y que sobre todo tenía muchísima potencia arriba, que incluso un córner en contra era una ocasión para el Real Madrid, porque Xabi Alonso sabía que tenía que conectar con Cristiano, conectar con Benzema, y que simplemente haciendo un trabajo defensivo digno arriba ibas a resolver, y eso también tenía que adaptarse en un doble 5 que casi siempre era con Sami Khedira. Tienes mucha potencia arriba, eres un equipo de mucha transición, en defensa vas a sufrir, vas a hacer un buen trabajo, pero arriba tienes cosas para solucionar los partidos. Un estilo completamente diferente al que después vería en el Bayern Múnich, al que se va en 2014 y estaría hasta 2017 a los mandos de Pep Guardiola, y aquí también tuvo un rol muy diferente. Desde ser un mediocentro acompañado de dos interiores que era Philipp Lahm y Thiago Alcántara,
era y Xabi Alonso tenía que bajar entre centrales a recibir la pelota y mover al equipo para adelante hasta ser acompañante en un doble 5 con el propio Thiago. Durante toda su carrera se ha tenido que adaptar a diferentes escenarios y es tan bueno que lo ha podido hacer, pero esa capacidad de jugar prácticamente a lo que sea lo ha hecho un gran jugador y ahora un gran entrenador. Ya como director técnico empieza en las juveniles del Real Madrid, logra ser campeón con su equipo, donde estaba gente que ahora está en la primera plantilla como Jacobo Ramón o Chema, y de ahí pasaría al equipo juvenil de la Real Sociedad, al que subiría a segunda división, que eso para un filial es impresionante. Y ya después pasaría al Bayer Leverkusen, que ahora analizaremos su etapa porque es la que se tiene que analizar cuando se habla de Xabi Alonso como entrenador. Lo del juveniles del Real Madrid y la cantera de la Real no lo cuento tanto porque no es fútbol profesional. Para definir a Xabi Alonso y cómo juegan sus equipos, te puedo decir que es un equipo que quiere la pelota, que quiere estar en campo contrario y que quiere presionar durante su etapa en el Leverkusen. Es de los equipos en Europa que más y mejor ha presionado, que domina al rival, que tiene muchísimas ocasiones, que defiende con muchísimo espacio a sus espaldas, que abre muy bien los carriles, que te ataca por todos lados y de mil maneras diferentes. Es un equipo que te aplasta. En Alemania se le llegó a definir que era la presión de Jürgen Klopp con el trato de pelota de Josep Guardiola. Imagínate del nivel que estábamos hablando, pero esa es la teoría, ya pasando a la práctica es muy diferente. Al final en el Leverkusen fueron 140 partidos, 88 victorias, 33 derrotas y solo 19 empates. Acabó ganando la Bundesliga, la Copa Alemana, la Supercopa Alemana, en la final de Europa League que perdió por Lookman, maldito seas, y que el equipo fue mejorando desde que llegó a la segunda temporada, y la tercera temporada ya empeoró bastante, pero después revelaremos por qué la temporada de Leverkusen, esta misma la que está terminando, fue muchísimo peor que la pasada. Que están diciendo que no, el Leverkusen se cayó, Xabi Alonso empezó a jugar mal y no han visto ni siquiera un partido, así que ahora les digo por qué Leverkusen empeoró bastante. Pero hay que comenzar hablando de cómo llega al equipo, cómo lo encuentra, y es que Leverkusen con Gerardo Seoane, que era el entrenador antes de Xabi Alonso, estaba en puestos de descenso, estaba 17º. Llega Xabi Alonso, empieza a ganar y coloca a Leverkusen sexto con acceso a la Europa League, donde la temporada 23-24 hace la mejor temporada de la historia del club, ganando una liga invicto, ganando la Copa y llegando a la final de la Europa League y después ganando la Supercopa Alemana contra el Stuttgart. La temporada pasada de Bundesliga jugaron 34 partidos, ganaron 28 y solo empataron 6 y no perdieron ninguno. Una cosa increíble en un equipo que no estaba acostumbrado a ganar, de hecho estaba acostumbrado a perderlo todo. Por allá de 2002 al Bayer Leverkusen se le conoció como el Bayer Neverkusen porque llegó a la final de Copa, a la final de Champions y estaba dispuesto a ganar la liga y acabó perdiéndolo todo en 2 semanas. Esa es la historia del club al que Xabi Alonso llega y les cambia por completo la mentalidad, porque una cosa es hacerlo jugar bien desde la pizarra, desde ser un gran entrenador, otra cosa es cambiarle la mentalidad a un club que no estaba en este nivel. Y es que hay cosas que son entrenables, la propia presión, cómo te comportas cuando pierdes la pelota, cuando la recuperas, cuando la tienes, cuando no la tienes, que son las 4 fases del juego y que controlando las 4 eres un equipazo, y el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso lo era porque esas cosas son entrenables. Había buenos jugadores y había sobre todo un gran entrenador que los potenció, siendo de los equipos que más marcaban, de los que menos recibía, de los que más balones recuperaba y de los que menos balones perdía. Todo lo tenía controladísimo. Pero hay una cosa que no se entrena y que es la llamada mística, suerte, o como quieras decirle, pero eso no se entrena. La temporada pasada el Leverkusen estuvo por detrás del marcador en 12 partidos y acabó ganando 4 y empatando 8 y perdiendo por lo tanto ninguno, y además 11 goles fueron marcados por más del minuto 90 solo en liga. Si sumas Europa League o Copa ya se te van a muchísimos más partidos, y aunque no hayas seguido la temporada de Leverkusen viendo todos los partidos como tu servidor, seguramente viste algún clip o muchísimos la temporada pasada donde en cualquier partido random el Leverkusen lo iba perdiendo y lo acababa empatando o ganando. Insisto, llámalo suerte, épica, mística, esas cosas no se entrenan, y el Leverkusen el año pasado lo tenía, cosa que esta temporada ya no, porque la tercera temporada, esta temporada 24-25 para el Bayer Leverkusen, fue muchísimo peor que la anterior. Fue mala. Depende con quién la compares. Con la temporada anterior, sí, cualquier temporada va a ser peor después de la mejor temporada de tu historia. Y si estuviéramos hablando del Bayern, de este PSG, de este Manchester City, del Liverpool, del Barcelona, del Real Madrid, claro que sería una temporada mala, pero estamos hablando del Leverkusen. Y es que fue la primera vez en este siglo que este club completó 2 temporadas seguidas estando en el top 2, algo que no conseguía desde los años 80 si no estoy mal. Acabó siendo segundo en liga, bastante cómodo en la clasificación, en cuartos de Copa que terminó en tercera, que ese sí es cagadón, y en Champions
Champions, llegas a octavos y te gana el Bayern, que no te estaba ganando desde los últimos 2 años y que en Bundesliga todavía no te puede ganar. Es una temporada para el Leverkusen muy buena, es una de las 5 o 6 mejores temporadas en la historia de un club. Así que para el Leverkusen es una temporada muy buena, peor que la pasada, evidentemente. Sobre todo porque se inició bastante mal en un mercado muy flojo que el Leverkusen tenía que dar un salto y creo que dio 2 o 3 pasos hacia atrás trayendo lo que trajo porque no trajo ni una ficha interesante y que además Xabi Alonso creo que sobrepensó bastante, le dio guardiolitis que empezó a cambiar 27 cosas por partido que casi ninguna funcionó porque no tenía variantes buenas desde el banquillo y que después la segunda parte ya fue muy mala porque creo que ya tenía la mente fuera del equipo como muchísimos del Bayer Leverkusen. Frimpong pensando en que iba a ser en Anfield, Wirtz parece que también va para allá y que va a llegar Erik ten Hag, Dios me se apiade de mí, pero el punto es que todo el club ya estaba pensando en otra cosa, se notó, pero fue una temporada que para ser el Bayer Leverkusen fue muy buena. Y todo esto que sabía Alonso como entrenador, ¿cómo se va a adaptar al Real Madrid? Primero por lo táctico y luego por la gestión del grupo, que creo que es algo que también necesita mucho este equipo. Con la salida de Modric, que sí lloré, porque todos lloramos en la salida de Modric, la despedida de Ancelotti y de las cabras Lucas Vázquez y Jesús Vallejo, se acaba literalmente una era. De la plantilla que ganó las 3 Champions consecutivas y de la que llenó vitrinas y vitrinas del Real Madrid de títulos, solo queda Carvajal, que seguramente se irá en un año o dos, pero la época de este Real Madrid ya acabó. Viene una época nueva que ojalá sea igual o mejor en cuanto a títulos y en cuanto a juego, pero es otro Real Madrid. Ya no están los miembros de la plantilla que tienen 3, 4, 5, hasta 6 Champions League, salvo Carvajal, así que Xabi Alonso pasa a ser de esa plantilla, si no me fallan las cuentas, del que ha ganado cosas más importantes. A nivel nacional, Xabi Alonso ganó una FA Cup, una Community Shield, Copa del Rey, una Liga, una Supercopa, una Copa, una Bundesliga, una Copa Alemana, Supercopa Alemana y otra Bundesliga, es decir, son ya más de 10 títulos en lo nacional. Xabi Alonso con el Liverpool te ganó una Copa y una Supercopa. Con el Madrid te gana 2 Copas del Rey, te gana una Copa y una Supercopa. Ya van 6 títulos en 2 clubes. Con el Bayern te gana 3 Bundesligas y además una Copa Alemana y una Supercopa Alemana. Ya son 11 títulos en lo nacional. Súmale lo más importante, una Champions con el Liverpool y una Supercopa también con el Liverpool. Con el Madrid otra Champions y otra Supercopa. Y con la selección obviamente 2 Eurocopas y un Mundial. En la plantilla hay gente que ya ganó 2 Champions League. Los Vinicius, los Camavinga, etcétera. Bellingham que ya ganó una. Tchouaméni que si no me falla también apenas ganó una. Hay gente que ya ganó Eurocopas. Hay gente que ya ganó Mundial como Mbappé pero que no tiene la Champions. Es decir, Xabi Alonso también ya tiene en su espalda muchísimo tanto como entrenador como jugador para dominar a estos tipos. Porque todos sabemos que si hubiera llegado un entrenador que no tiene ese cartel y le pide presionar a Kylian Mbappé o que defienda a Vinicius, no lo van a hacer. Si llega Xabi Alonso con todo lo que ha hecho y lo que es como jugador y entrenador, creo que sí pueden hacerlo. ¿Se va a convertir de repente este Real Madrid en una máquina de presionar y de recuperar pelotas y que Xabi Alonso va a hacer que Vinicius y Mbappé ayuden a su lateral siempre? Yo no creo, pero creo que habrá más disposición a hacerlo si el que te lo dice es Xabi Alonso que sea otro tipo. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte que es más esquizofrénica, a los 11, que seguramente habrás visto muchísimos. Tomando en cuenta lo que hay ahora mismo en la plantilla, lo que habrá después de que le hagan 2 o 3 fichajes más, seguramente carreras en el lateral izquierdo, algún centrocampista y Dios quiera un rematador, vamos a plantear 2 onces. Mantengamos la línea de 3, aunque yo no descarto para nada que siga con un esquema de 4 defensas, es decir, 2 centrales y 2 laterales, pero intentemos hacer lo que estaba replicando en el Leverkusen y conforme vaya avanzando la temporada, ir puntualizando cosas. Recordando que va a tener una pretemporada que es el Mundial de Clubes, 2 partidos de fase de grupos que son contra Al Hilal, Pachuca y Salzburg, que después seguramente te tocará la Juve o el Manchester City en octavos. Un torneo que en cuestión de prestigio no sé cómo se lo vaya a tomar la gente, pero en cuestión de dinero que para el Real Madrid es clave llegar lejos e incluso ganarlo porque te da más de 100 millones de euros de una forma fácil. Empecemos con el 3-4-3 o 3-4-2-1, lo clásico de Xabi Alonso en el Leverkusen. Courtois en portería, Hausen, Rüdiger y Eder Militao si regresa con rodilla, que espero que sí. Doble pivote, Bellingham por izquierda, Valverde por derecha. Por fuera, Alexander-Arnold y Carreras. Ninguno confirmado. Alexander-Arnold, here we go. Por Carreras parece que se negociará esta semana. Si no, pues tendría que haber otra alternativa en el club. Y delante, Kylian Mbappé, Vinicius Junior caído a la izquierda. Y en la otra parte estoy poniendo a Güler esperando que Rodriguito se vaya. ¿Cuál es el tema aquí? Que ni Tchouaméni ni Camavinga estuvieran teniendo protagonismo, que seguramente te pedirán alguna salida, pero es que alguien se tiene que quedar fuera si este esquema es el que vas a utilizar. Otra opción es subir a Bellingham a la posición de Güler, a Güler sentarlo y el doble pivote que sea Valverde Tchouaméni, que creo que se te queda bastante corto en cuanto a trato de pelota, pero Xabi Alonso ya verá, creo que va a ir probando muchas cosas. Algo que a mí me hace más sentido viendo la plantilla que hay hoy, sepa Dios lo que hará en 2 meses, pero que hoy creo que es más
válido que intente un 3-5-2, que se vería de esta forma: Courtois en portería, misma línea de 3, Hausen, Rudiger, Militao con rodillas, por fuera exactamente lo mismo, Alexander-Arnold, Carreras y un tribote, o como quieras llamarlo, de Tchouaméni como mediocentro acompañado de Valverde y Bellingham, y una doble punta que creo que liberaría mucho de trabajo defensivo a estos dos tipos de Vinicius y Mbappé. No que vaya a ser lo que era Ancelotti de oye, yo te defiendo y que estos inventen, pero que sí darle cierta estructura, hacer ciertos mecanismos para que los balones le lleguen en buenas condiciones a estos tipos y que después decidan porque son muy buenos, que es algo que Xabi Alonso también ha dicho muchísimo enfocado en Florian Wirtz en el Leverkusen. Sabe que es buenísimo, que es de los mejores jugadores del mundo, cosa que Vinicius y Mbappé también son, y es decir, yo te creo un contexto para que Wirtz decida, y aquí lo mismo pero con estos dos, yo te creo un contexto para que Vinicius y Mbappé sean decisivos, pero va a tener que competir con una de las maldiciones que lleva arrastrando el Madrid esta temporada y los últimos años, que son las lesiones de los que vayan cayendo en pretemporada y de Jude Bellingham, porque se va a operar de su hombro que tiene molestias desde hace un montón de meses y se va a perder los 3 primeros meses de competición de la siguiente temporada. Así que casi seguro Güler sobre todo va a tener muchísimos más minutos en diferentes posiciones. Ya te digo que esto de los 11 me parece lo menos valioso de estos videos del cómo va a jugar el Real Madrid de Xabi Alonso, porque creo que va a ir probando diferentes cosas hasta que encuentre lo mejor entre su estilo y lo que hay en la plantilla. No creo que sea un Amorim en el sentido de yo juego con línea de 3, con línea de 3, con línea de 3, pase lo que pase, tenga a quien tenga, o un Antonio Conte, por ejemplo. ¿Qué le faltaría a este equipo? ¿O qué le falta al momento de grabar este video? Y quizás cuando estés viendo esto al final de verano, pues han llegado 3, 4, 47 fichajes más. Yo creo que tendrían que jugarse con un centrocampista más organizador, sigue sonando, Stiller, Palacios, Reinders, un 9 rematador, creo que ya sería un lujo, que creo que no van a hacer, pero que sí necesitan un José Lu 2. Y el tema del lateral izquierdo, que parece que va a ser Carreras, pero ya se verá. Como conclusión, me parece que es la mejor opción que había para entrenar al Real Madrid y empezar lo que te dije, una nueva era y un proyecto a bastante largo plazo, cosa que en el Madrid no suele funcionar mucho, pero que esperemos que cambie esto a partir de ahora, porque es, insisto, otra época. Creo que tiene todo para ser el mejor entrenador de su generación. Viene de hacer ganar a un club que no tenía por qué ganar y que no estaba acostumbrado a ganar, sino todo lo contrario, como es el Bayer Leverkusen, y ahora va al club más ganador de toda su historia y que si no gana es un fracaso. Le irá bien, le irá mal, ya iremos viendo. Espero que te haya gustado este video, gracias por llegar hasta el final. Te pido las 3 cosas de siempre: que te suscribas, que des un buen like y que comentes. Recuerda que puedes activar la campanita dándole a mi jeta que está de este lado para que no te pierdas ninguno de los videos que se suben al canal, y también puedes seguir viendo los propios videos, el último que se subió y algún aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Por mi parte es todo, provecho a los que hayan estado comiendo y nos vemos en el próximo video.